para nuestra vida en esta hora. ¿Sí? Apaguemos todo distractor mientras los niños van subiendo también a ser edificados en iglesia infantil. Pues nosotros también dispongamos este día y este tiempo para poder ser edificados. Así que quiero invitarles, iglesia, que juntos podamos confluir como cuerpo. Yo sé que hemos iniciado esta mañana adorando, exaltando a nuestro Rey de Reyes, y no hay mayor gozo y mayor privilegio de poder hacerlo juntos como cuerpo. Una cosa es cuando tú oras de manera individual en casa, ¿sí? Y tú dices, wow, qué ministración lo que Dios hizo en mi vida, en ese momento, en ese tiempo de intimidad que tuve con el Señor. Pero otra cosa es cuando tú te reúnes y confluyes con el cuerpo. Cuando tú te reúnes y confluyes en la unidad del cuerpo y empiezan a adorar, ámbitos restaurativos se producen en esa atmósfera. El que estaba cansado es fortalecido en su hombre interior. El que venía angustiado empieza a ser fortalecido y empieza a recibir palabra de aliento, porque eso es lo que hace la unidad del cuerpo. Condensa, trae mayor densidad de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. El auditorio, sin ustedes, no significa nada. Pero el auditorio, con cada uno de nosotros como cuerpo, confluyendo en esa vida del Espíritu, verdaderamente se gesta una medida de Dios, una densidad, una presencia de Dios confluyendo en mayor libertad. Por eso es que lo restaurativo no está en algo individual, en un miembro del cuerpo solo, sino en la unidad orgánica del cuerpo. Así que el día de hoy quiero iniciar esta mañana, en primer lugar, afirmando en estas verdades, que en primer lugar la densidad de la gracia de Dios está aquí en el cuerpo, no está cuando estoy solo, está aquí, ¿sí? Por eso es que el pastor decía, no es lo mismo ver la predicación desde un parante o desde la parte de YouTube. Las redes sociales nos han ayudado, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es tan restaurativo como lo que ocurre aquí de manera presencial. Así que el día de hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra, y el título de la enseñanza de esta mañana es: ¿sí existe esa iglesia restaurativa? Dile a la persona que está a tu lado, sí existe esa iglesia restaurativa. Por si tú creías que no existía, porque a veces el ser humano está acostumbrado como las propagandas de Neco o del jabón, 99.9% antibacterial. Y a veces cuando hablamos de una iglesia restaurativa, inconscientemente ya nuestra mente dice, sí, pero yo creo que la iglesia restaurativa será tal vez un 99.9%, tal vez, ya no creo, será difícil. Pero hoy la enseñanza y la palabra que trae en esta mañana el Señor es que sí existe esa iglesia restaurativa. Dile a la persona que está a tu lado, hermano, sí existe esa iglesia restaurativa. Y hoy lo vamos a ver y hoy lo vamos a entender en esta mañana. Y algo que quisiera iniciar es con algo que el Señor Jesús dijo. Cuando María y José se le acercaron y le preguntaron, hey, ¿por dónde andas tú? ¿Dónde te metiste? El Señor Jesús contestó algo preciso y dijo, es que no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús respondió de esa manera? Es que no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y si uno estudia un poco más la palabra, uno dice, pero ¿por qué el Señor dijo en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y uno sabe que el Señor no usaba palabras al azar, ¿sí? Porque en el negocio también hay confluencia. Para que un negocio sea negocio, se necesita la confluencia de la oferta y la demanda, ¿sí? Se requiere que la oferta y la demanda confluyan. Porque a mayor oferta, ¿sí?, pues habrá más demanda. Quiere decir que si la oferta, los productos, los bienes que yo tengo están en un precio accesible, pues habrá más demanda, habrá más gente que quiera consumirlo. A mayor cantidad, y si lo llevamos en el Evangelio, a mayor hijos de Dios que expresen y manifiesten la vida de Dios, más vidas querrán comer de Cristo. ¿Sí? Más vidas querrán conocer de Dios porque están viendo a Silvia, porque están viendo a Jennifer, porque están viendo a Elida manifestar la vida de Dios. Por eso el Señor decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar, porque estaba hablando de una confluencia entre una oferta y una demanda. Por eso es que la oferta es la gracia que ha llegado en nuestras vidas. La oferta es la gracia de Dios
que confluyó con nosotros y nos lleva a poder realmente consumir ese producto. Y yo quisiera que le dijeras a tu hermano, compra la verdad y no la vendas, porque esa es la que hoy tú y yo estamos recibiendo. Compra esa verdad, apréciala, tómala, adquiérela y no la vendas. Porque el detalle de esta iglesia es que nosotros podemos congregarnos en un cuerpo, un domingo. La pregunta es, de todas las verdades que hoy las ofertas de la gracia te brindan a través de esas gracias maestras de cada uno de tus hermanos y a través de la predicación, de cada verdad que tú vas recibiendo, ¿la atesoras en tu corazón o la terminas vendiendo? Tal vez a veces recibes un principio de cómo aplicarlo en el hogar, en la casa, en la familia, pero viene una propuesta del mundo y la terminas vendiendo por esa propuesta. Terminas cediendo. Hoy recibiste un principio donde te dice que todo tiene su tiempo, ser un buen administrador de tu tiempo, mayordomo, ¿sí? Gestionar mejor nuestros tiempos porque todo lo que ocurre debajo del sol tiene su tiempo. Pero yo, ¿cómo vendo esa verdad o ese principio? Cuando se me presenta otra propuesta entre edificarme un jueves de célula o trabajar horas extras porque ya llega Navidad. En ese momento yo ya empecé a vender esa verdad que se me ha sido revelada. Por eso es que cuando confluimos en este lugar, tiene que haber gente que ve y que pueda ver verdaderamente el negocio de nuestro Rey de Reyes. Que cuando tú vengas en esta mañana, tú puedas ver y puedas oír cuál es el negocio que el Señor te está llamando a edificar. Cuál es ese negocio que el Señor verdaderamente quiere que tú puedas ver. Cuál es la palabra que Dios quiere que tú compres en esta mañana, que tú atesores en tu corazón y la lleves a la práctica, para que tú la manifiestes, para que tú la proclames, para que tú la vivas, porque simplemente una porción de esa palabra puede transformar tu vida. Y yo recuerdo, y hablábamos esto en las reuniones de Célula Madre, y decíamos, a veces las personas pueden decir, yo no necesito tantos consejos o tantas mentorías, porque basta con exponerme a una predicación con conciencia y pueda ver el negocio de Dios cuando se predica y ya mi duda fue absuelta. A veces en una predicación o a través de consejerías o mentorías puedo recibir una palabra que puede trastornar mi manera de pensar. Y lo que hoy tenemos que hacer en esta mañana, iglesia, es de igual manera decirle, Señor, revélame tu negocio. Señor, muéstrame el negocio eterno que tú tienes en esta mañana para mi vida. Quiero verlo. Quiero ver verdaderamente cuál es esa oferta que tú traes hoy para mi vida. Porque una vez que yo atesore ese tesoro, ese negocio de parte de Dios, no habrá nada, ni nadie que te pueda quitar lo revelado. No hay nadie que te pueda quitar lo que Dios reveló a tu espíritu. Porque podrás aplicarlo, podrán venir pruebas, procesos, pero lo que ha sido revelado a tu espíritu, nadie te lo quita. En medio de cada escenario tú vas a poder verdaderamente, iglesia, expresar y manifestar lo que Dios quiere. Por eso que cada vez que usted venga a reunirse a este lugar, en primer lugar, venga con una demanda en su espíritu. Venga con esa demanda de parte de Dios de decir, Señor, revélame, muéstrame. Yo no quiero salir igual de este lugar. Yo quiero que algo de mi humanidad sea quitado en esta mañana. Algo de mi soberbia muere en esta mañana. Mi orgullo, mi altivez. Algo tiene que caer de mi vida en esta mañana para yo verdaderamente confluir. Porque quiero ver tu oferta, Señor. Quiero ver lo que tú traes para mi vida. Algo que el Señor hacía, y es que el Señor Jesús manifestaba en todo tiempo el reino de Dios. En todo tiempo el Señor manifestaba su vida. Y algo que era impactante es que cuando el Señor dice que vino a la tierra, dice, a los suyos vino, pero los suyos no los conocieron. Y es necesario para poder emprender un negocio tener una mentalidad negociante, una mentalidad recursiva, y todos los que estamos aquí pues tenemos la vida del Espíritu como para poder reconocer ¿cuál es ese negocio al cual el Señor nos está llamando? ¿Cuál es el negocio al cual Dios nos está llamando como iglesia? Tu negocio es expresar la vida de Dios. Tu tarea, la oferta, la demanda que tú tienes que hacer es decir, Señor, muéstrame, revélame. Porque mi negocio es poder ver esa oferta de la gracia de Dios para mi vida. Ver la oferta de la gracia de Dios para mi vida, ¿sí? Porque en primer lugar, iglesia, eso nos va a traer ganancia. Y no solamente a ti,
sino traerá ganancia también a tu casa, a tu familia. Yo creo que tu familia, si tú eres esposo, tu esposa lo agradecerá porque podrá ver la vida de Dios expresado en tu carácter, la vida de Dios expresado en la mayordomía de tu casa, tus finanzas. Tu familia lo agradecerá porque lo verá transformado en tu carácter cuando tú diriges, cuando tú realmente puedes verdaderamente direccionar en tu casa, en tu familia. Y algo que entendí en esta enseñanza es que fuimos diseñados por Dios para ser confluyentes, y hace días me encontraba con un muchacho en el carro donde decía, yo no necesito ir a la iglesia, basta con que yo crea en Dios. Y yo sé que muchos líderes y asesores también han escuchado esa respuesta, que no es ajena. Muchos decimos, pero yo no necesito ir a una iglesia, basta con que yo crea en Dios suficiente. Pero hay algo que el Señor nos muestra por diseño. Nuestro Dios es un Dios que confluye y que trabaja con confluencia. No trabaja de manera individual, trabaja confluyendo, trabaja confluyendo. Por eso es que el Señor nos hace de nosotros, como hijos de Dios, seres confluyentes y seres congregables. Dile a la persona que está a tu lado, somos seres confluyentes, somos seres congregables, somos seres reunibles. Por eso es que cuando el Señor dice y crea en su palabra al hombre, dice, hagamos, ¿sí? Porque empezó a confluir, ¿sí? Empezó a confluir, y eso muestra que la naturaleza de Dios es confluyente y también es congregable. Por eso es que para yo mejorar mi calidad de vida, yo necesito confluir con el Señor. Para yo verdaderamente mejorar la calidad de vida, porque a veces nosotros entramos en un desorden, ¿sí? A veces decimos, yo quiero mejorar mis finanzas. ¿Cómo hago? En vez de confluir con Cristo, confluyo primero con mi trabajo. Primero trabajo 20 horas extras. No, dígame cuánto más. ¿Y cuánto me va a pagar por estas horas extras? No sé si ya me aseguro el pavo, me aseguro la Nochebuena, me aseguro la canasta de Navidad y me aseguro para Año Nuevo, porque usted sabe que Navidad se gasta fuerte y enero las vacas flacas. Entonces me aseguro. ¿Con qué confluyes? Primero, confluyes con el Señor, porque si confluyeras con el Señor, no te desgastarías. El Señor sería verdaderamente el que proveería, el que te abriría puertas sin necesidad que tú te esclavices en un trabajo, sin necesidad de que tú puedas abortar el propósito de Dios, sino que verdaderamente tú te puedas afirmar y decir, Señor, yo te creo. Yo confluiré primero contigo, porque el desorden, el caos en nuestra humanidad o en nuestros círculos concéntricos está porque empezamos a confluir mal. Porque empezamos a confluir en primer lugar, no con una verdad que ha sido revelada a nuestro espíritu, sino perdonen la palabra, pero con una ideota que se nos vino a nosotros. Y empezamos a confluir con nuestra propia estrategia humana. Y es ahí donde uno dice, pero yo, como dice el meme, ¿no? Yo lo ponía aquí y no está aquí, ¿cierto? Yo creí que esto me iba a salir así. Yo vi que iba a haber rentabilidad y todo esto iba a ser productivo. Pero a la hora de la hora te das cuenta y te das con el zapato, ¿cierto? Tú dices, no fue así. ¿Por qué? Porque empezaste a sacar de la ecuación a Dios. Dejaste de confluir con el Señor para empezar a confluir con tus ideas personales. Y eso no se aplica solamente en nuestra vida personal, aún en la parte ministerial. Puedo ser líder y asesor, pero me baso en mis buenas intenciones. Me baso en esas buenas intenciones, como aprendíamos en las prédicas. El Señor no se mueve por intenciones. ¿Sí? Nuestro Dios no es un Dios que se mueve por intenciones. No es que yo tenía la intención de ayudar a este hermano, entonces lo hice de esta manera. Y muchas veces, y hoy vamos a entender esto, cuando el Señor habla a su iglesia, muchas veces tratamos de asolapar y sobar el chinchón del hermano, en vez de confluir con lo que Dios está trazando. ¿Sí? Poder confluir verdaderamente con lo que Dios está trazando. A veces la palabra puede ser dura porque es necesaria para quitar todo humanismo. A veces la palabra puede ser que duela en la carne, pero es necesaria para poder verdaderamente quitar lo que no es de Dios. Por eso es que es necesario, iglesia, que nosotros podamos entender que como seres humanos, nosotros capturamos ciertas medidas con las personas que confluimos. Nosotros en Jóvenes aprendimos de que nosotros nos parecemos generalmente y tenemos algo de las 5 primeras personas con las que nos relacionamos. Haga su lista, iglesia. Haga su lista y diga con qué personas son las que más me frecuento. Mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, el señor del trabajo.
Pero si tú te das cuenta y tú te empiezas a analizar, ¿con qué personas confluyo más? ¿Con qué personas paro y confluyo? Aún para las estrategias de la red, aún para las estrategias de célula, ¿con quién confluyo? ¿Le consulto a un amigo inconverso para la estrategia de una red, de una célula? ¿O consulto y confluyo con el cuerpo? ¿O confluyo verdaderamente en la unidad del Espíritu para implementar estrategia? Si eres padre de familia, ¿con quién confluyes? ¿Con tu cuñada, con tu primo, con tu hermana? No, que así deberías de tratar a tu hijo porque está un rebelde y un irresponsable, mucho tiempo en la iglesia y ni siquiera hace nada. ¿Con quién confluyes, iglesia? ¿Con quién verdaderamente confluyes? Porque a la medida que tú confluyas con esa persona, vas a capturar una medida de aquellos con quienes realmente confluyes. Si tu cuñada es una persona pleitista, pues capturarás cierta medida. Yo soy de evaluar con qué personas también paro. Porque también puedo ver en mi carácter, en mi temperamento, uy, no, yo contesté de esa manera, ¿y por qué respondí así si yo no soy así? Porque uno empieza a analizarse, porque uno empieza a evaluarse y dice, con las personas que yo confluyo, esas son las personas con las cuales yo también voy a replicar, voy a verdaderamente manifestar, porque esa es mi confluencia. Por eso es que con quien usted confluye últimamente determinará hacia dónde usted avanzará, hacia dónde usted trascenderá en Cristo. Una vez me dijeron, si tú quieres avanzar, Jennifer, júntate con gente que también está avanzando. Si tú quieres verdaderamente abrazar el reino de Dios, júntate con gente que verdaderamente abrazó el reino de Dios. No que está simplemente, como se dice, haciendo chacota, sino que verdaderamente ha puesto su mirada en Cristo. ¿Sí? Porque aquellos con los que usted quiere estar, siempre marcará el destino profético a donde usted va a llegar. Y quiero repetirte una vez más, porque aquellos con los que usted quiere estar, iglesia, marcará el destino profético de a donde usted va a llegar. Quiere decir que aquellos con quienes yo quiera confluir va a determinar el rumbo de mi vida. Y uno tiene que ser muy celoso, iglesia. En este tiempo uno tiene que ser muy celoso y decir, ¿con quién verdaderamente estoy queriendo confluir últimamente? ¿Con quién verdaderamente estoy dándome el tiempo y estoy empezando a confluir? Porque eso va a determinar, ¿quiero avanzar? Dios dijo que soy un ministro de las naciones, Dios dijo que soy su evangelista, entonces ¿con quién estoy confluyendo? ¿Con quién verdaderamente estoy confluyendo para avanzar en lo que Dios tiene para mi vida? De igual manera, esto se aplica en todo escenario, iglesia, en tu casa, tu familia, tus finanzas, el ministerio, de manera integral. Si tú realmente le has creído a la promesa de Dios que tus hijos son ministros, son saetas en tus manos para poder ser respuesta y luz a esta generación, ¿con quién confluyes para edificarlos? ¿Con tu asesor, con tu líder, con tu mentor? ¿O prefieres ver los famosos videos que te mandan en YouTube, TikTok, para poder mentorear y atender a tus hijos o corregirlos? Porque hoy en día es el manual del consejero, ¿no? A ver, en TikTok, ¿qué encuentro? A ver, en Facebook y a ver en YouTube. Pero en vez de confluir en la unidad del cuerpo y decir, Señor, yo quiero de esa gracia maestra que le diste a mi asesor, que le diste a mi pastor, para yo poder verdaderamente en este tiempo levantarme y confluir hacia donde tú me quieres llevar. Porque el poder, iglesia, de la reunión de nosotros como cuerpo no está en la logística, no está en lo que se va a hacer durante el día, no, tiene que ser memorable y que la decoración, la iluminación, ese no es el poder de la congregación como iglesia. El poder de una reunión como iglesia está en el deseo de querer estar. Si hoy en esta mañana tú estás porque deseaste verdaderamente exponerte a una verdad y decir, Señor, háblame, pues estamos confluyendo en esa misma unidad. Pero si estás aquí porque querías ver cantar a los jóvenes que se están levantando simplemente, entonces no hay una confluencia correcta. Simplemente eso es algo más que se dio. Por eso es que uno se tiene que analizar, iglesia. Uno tiene que ir analizándose y verdaderamente ver, ¿este es el lugar de reunión donde yo deseo estar? Porque donde yo deseo estar, mi espíritu va a disfrutar de ese lugar. Y si mi espíritu disfruta de ese lugar es porque pertenezco en ese lugar. Si tú puedes disfrutar de esta mañana de edificación, sin ver la parte logística, sino por lo que Dios está trazando en tu vida, verdaderamente encontraste el lugar donde Dios te va a hacer permanecer y te va a hacer crecer en este tiempo. Eso es como cuando
un esposo o esposa, viceversa, como trabajen, si trabajan los dos, puede estar trabajando horas, sus 9 horas de jornada laboral. Y el único deseo, que me imagino que lo tienen todos los esposos y esposas que trabajan en Macedonia Internacional, es poder llegar a casa y compartir con los tuyos, ¿cierto? Poder compartir en tu casa, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, poder compartir con ellos. La pregunta es, iglesia, si la persona o el esposo o la esposa no desea ni siquiera llegar a casa, ¿cuál crees que será el problema? ¿No es divorcio a la vista? O viceversa, si somos jóvenes y habitamos también y convivimos con papá y con mamá, y viceversa, los padres de familia, papá, mamá, ¿cuál es tu deseo al finalizar el día? ¿Llegar a tu casa o también ya tú quieres decir, Señor, envíame a otra nación, sácame de mi casa, de mi familia? ¿Cierto? ¿Cuál es tu deseo? ¿Es poder también llegar a casa? Porque cuando uno no desea llegar a un lugar es porque no confluye con ese cuerpo, porque no hay unidad, porque hay algo que trajo indiferencia o distanció al cuerpo. De igual manera, iglesia, si nos evaluamos y nosotros decimos, ¿por qué es que yo no puedo confluir? ¿Por qué es que ese ímpetu, ese deseo por querer confluir con el cuerpo disminuyó? No es que definitivamente ya no es lo mismo, ¿cierto? Porque empiezas a ver lo externo. De igual manera en casa, en la familia, es poder evaluar y decir qué es lo que está causando de que mis hijos, en vez de querer pasar más tiempo en casa con nosotros, prefieren estar más horas fuera, ¿cierto? Por eso es que nosotros necesitamos ser esa iglesia que verdaderamente confluye, porque el lugar donde yo estoy es el lugar donde quiero estar, porque el lugar donde yo voy, donde le dedico tiempo, es porque el Espíritu también me lleva a estar. Porque entendí que Macedonia Internacional no es un lugar para yo pasar una hora o el rato, sino que es un lugar donde Dios me eterniza. Es una hora donde Dios verdaderamente va confrontando mi mentalidad para yo poder tener claridad de quién soy en Cristo y para poder expresarme con precisión de lo que yo soy en Dios, para que mis hijos puedan ver un referente de un varón, si soy varón, para que mi hija pueda ver un referente de mujer, si soy mujer, para que mi familia pueda ver un matrimonio verdaderamente viviendo conforme a la verdad. Algo que el Señor Jesús hacía, y es que cuando Él estaba aquí en la tierra, el Señor Jesús hablaba a sus discípulos y Él decía que Él le gustaría regresar a la casa de su Padre, porque el Señor Jesús jamás se apegó a lo material. A pesar de que estuvo y vivió mucho tiempo aquí en la tierra, en el tiempo que le tocó vivir, Él no se enamoró para nada de toda esta vida terrenal. Él hacía milagros. Él empezó a tener seguidores. Humanamente tal vez uno se apegaría a los seguidores, ¿no? Como el mundo del Instagram. ¿Cuántos seguidores tiene? 5,000, 6,000. Pero el Señor Jesús jamás se pegó a un puesto, a una fama. Él deseaba volver a la casa de su Padre, porque simplemente su deseo era volver. Y algo que el Señor dice en la Biblia, dice, Padre, devuélveme la gloria que un día tuve contigo. El Señor deseaba volver a la casa porque Él sabía que su tarea no era aquí, simplemente quedarse y amar lo material. De igual manera, iglesia, tú y yo estamos de camino, o mejor dicho, de paso por este mundo. La pregunta es, ¿por qué nos aferramos tanto a lo material? ¿Por qué nos aferramos tanto a lo perecedero? Porque estamos empezando a confluir verdaderamente con pensamientos tal vez de fugitivos, tal vez mentalidades indiferentes, tal vez pensamientos que muchas veces traen indiferencia al cuerpo o simplemente nos llevan a atesorar más lo material, ¿sí? Porque a veces uno analiza y uno dice, a ver, ¿qué tanto yo he podido verdaderamente confluir con el cuerpo? Y si los asesores no me dejan mentir, empiezan a evaluar y uno dice, yo sé qué persona está confluyendo con el cuerpo y qué persona no, por la medida de su compromiso, por el amor que manifiesta, por el deseo de querer estar ahí. Yo creo que cuando tú haces células y compartes con tus discípulos, líder que estás en esta mañana, tú te das cuenta quién de tus discípulos desea confluir contigo. ¿Y quién de tus discípulos verdaderamente no desea? ¿Sí?
Por eso es que uno tiene que entender, iglesia, en primer lugar, que es importante saber de que Dios me llamó y me diseñó para confluir. No es para estar solo, sino para confluir. 2, no solamente tengo que saber que fui diseñado para confluir y para congregarme, para reunirme con el cuerpo, sino que también tengo que saber con quién estoy confluyendo. ¿Qué personas verdaderamente dejo que entren a mi vida y confluyan en mi ser para poder administrar cada escenario que Dios te entregó? Si te encuentras desanimado sirviendo a Cristo, entonces analízate con quién estás confluyendo que no te deja y no te aviva y no te enciende a servirle. Si tú quieres verdaderamente levantar y edificar, que cada principio que se impartieron en cada círculo concéntrico se haga vida en ti, pero ahorita tú te encuentras desanimado y empiezas a creer que definitivamente esto es imposible que se vea en mi casa, entonces ¿con quién estás confluyendo? Porque con el cuerpo no lo estás haciendo. Si has caído en un desánimo y apatía es porque no estás confluyendo con el cuerpo, porque dejaste de confluir en la unidad del cuerpo. Por eso es que en esta mañana quiero invitarte a que tú puedas analizarte y tú puedas verdaderamente tomar en cuenta con quién estoy confluyendo. Y dos personajes bíblicos que podemos ver en esta mañana, uno es Timoteo, el otro es Tito. Son personas que también avanzaron en confluencia, porque cuando uno confluye con el cuerpo, cuando uno confluye en la unidad de cada uno de los hermanos que tenemos aquí en la fe, porque todo esto es una familia, no es una red, otra red de San Gabriel, no, Dios hizo un solo cuerpo. Y Cristo es la única cabeza. Entonces, como cuerpo, todos nos necesitamos. Pero la pregunta es, iglesia, si yo como iglesia, como cuerpo, verdaderamente estoy confluyendo en la unidad del cuerpo, yo deseo estar donde los que confluyen también en el mismo sentir. Yo deseo acompañar. El apóstol Pablo dice que levantó a Timoteo y lo puso a servir y a pastorear la iglesia de Éfeso. Y cuando uno estudia la palabra, uno se da cuenta de que no fue Timoteo quien dijo, hey, Pablo, llévame a mí, yo quiero ser el pastor de esa iglesia. No, porque la intención de aquel que confluye con el cuerpo, que confluye aún con su líder, con su asesor, con su pastor, su deseo es seguir confluyendo con el que es referente. Su intención de alguien que es hijo no es decir, yo levanto y implanto mi iglesia a mi manera y como quiero. Mi intención es ser pastor y poner otra iglesia. No, mi deseo es confluir con lo que Dios te está revelando. Pastor, yo quiero confluir hacia más allá. Con lo que el Señor te está mostrando, asesor, yo quiero confluir mucho más allá. Quiero salir de mi letargo espiritual y quiero levantarme. Quiero empezar a confluir contigo porque verdaderamente me dejé apagar. Quiero levantarme porque eso hace un hijo espiritual. Un hijo espiritual reconoce la fuente de cuál está bebiendo. Eso es lo que hizo Tito y Timoteo. Tito ni siquiera pidió ser el pastor de la iglesia o el lugar donde lo llevaron en ese momento. Tito no pidió ser verdaderamente alguien que liderara ese proceso en Creta, sino que fue el apóstol Pablo quien lo puso. Porque por Tito, seguir confluyendo con el apóstol Pablo. Y yo creo que más de uno diría, wow, disfrutar de esas gracias maestras, obviamente preferiría caminar donde usted vaya, pastor, yo lo sigo. A donde usted vaya, pero hay tareas, asignaciones donde Dios nos envía, porque el deseo latente de un hijo no es ir a implantar su iglesia a su manera, es poder hacer crecer la casa del Padre, hacer crecer la casa de la persona que te pastorea, porque hay una visión, hay una unidad espiritual que nos lleva a hacer crecer la casa de Dios a la manera de Dios. No es a mi manera, sino a la manera como el Señor nos va direccionando. Porque la gente de fe, en primer lugar, iglesia, valora con quien desea confluir. Valora a las personas que verdaderamente Dios nos lleva a confluir. Valora al líder, valora al asesor, valora al asistente, al anfitrión con el cual realmente deseamos confluir. Y si verdaderamente no hemos estado haciendo eso, iglesia, déjame decirte que hemos perdido de mucha gloria, porque confluyendo con ese cuerpo tú podrías levantarte y seguir edificando la verdad de Dios, porque esa es nuestra pasión, que Cristo pueda ser expresado y manifestado a través de nosotros. Y esa es la tarea que tenemos como cuerpo de Cristo. Quisiera que juntos podamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué es que mi deseo, y yo sé que todos tienen ese deseo,
porque es que mi deseo es querer volver cada domingo a este lugar de congregación. Yo sé que tu agenda está así, los domingos son intocables. Macedonia Internacional, cita número 1, mi cita con Dios. Domingo a las 10 de la mañana, domingo a las 6:30. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿por qué tus domingos se han vuelto intocables? ¿Por qué tus mañanas se han vuelto innegociables? ¿Por qué tus tardes, si vienes a las 6:30, se volvieron innegociables? Hazte esa pregunta: ¿por qué verdaderamente yo realmente he definido que esta parte de mi agenda, este horario, nadie me lo toca? Que si viene mi tío y los cuñados y los vecinos a visitarme justo ese día a las 10 de la mañana que cayó la visita. Bueno, generalmente cuando pasa eso en casa nosotros hacemos, bueno, yo de manera personal, ¿me visitas después? Gracias, ¿no? Porque definitivamente uno dice, si yo me pierdo esa porción. Yo de manera personal, yo me siento así. Yo soy bajita, ¿no? Pero imagínate, me siento más bajita, pero en cuanto a la palabra. Y cuando ya empiezo a escuchar a otra persona hablar del evangelio, yo me siento que me perdí mucho. Siento que estoy perdida. Y dije, wow, todo eso me perdí en un día, en 2 horas, ¿sí? Porque en primer lugar, los domingos se vuelven innegociables. ¿Por qué? Porque en primer lugar, pudiendo estar nosotros en otro escenario, tal vez en la playa, en la piscina, no sé, paseando con tu familia, tú preferiste estar en este lugar, porque en primer lugar tú sabes que en esta casa tú recibes una palabra que trae vida. Tú recibes una palabra que restaura tu hombre interior, que te edifica para poder manifestar la vida de Dios en cada escenario donde Dios te lleva. Tú sabes que tus mañanas no son innegociables porque recibes palabra de vida para dar vida a tu familia, a tu casa, a la red, las células donde Dios te lleva, para cada día ser una expresión de Cristo aquí en la tierra. Algo que el rey David decía: prefiero un día en la casa de Dios que 1000 años fuera, ¿cierto? Que 1000 años lejos de Él. Para que alguien declare esas verdades, yo decía, wow, ahora lo entiendo en otro nivel. Una cosa era, ay, qué lindas palabras, decía David, pero ahora uno dice, ahora lo entiendo. Para que alguien declare esas verdades es porque verdaderamente se le fue revelado, porque realmente en su hombre interior hubo una confluencia de congregación, porque se le reveló en su vida que si no es edificado en la casa del Padre, no va a poder gobernar como rey. Si yo no me edifico verdaderamente en esas verdades eternas, ¿cómo pienso reinar en mi casa, en mi familia, en esta casa material en la que habito, no? ¿Cómo pienso gobernar y ponerle límites a esas debilidades, a esos pensamientos? ¿Cómo verdaderamente pienso llevar una vida en orden si no me edifico? Por eso el rey David decía, prefiero simplemente un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Porque Él pudo entender verdaderamente el nivel, lo que es verdaderamente la confluencia de la congregación. Y hay un texto que normalmente usamos y solemos decirle a la gente, ¿no? Cuando muchas veces nos dicen, hermana, pero yo lo escucho por YouTube. ¿Recuerdan Hebreos 10:25? No dejen de congregarse como otros tienen por costumbre. Y cuando uno estudia un poco más este pasaje, hay una parte donde uno entiende, donde dice, pero ellos no tenían la congregación como nosotros los días domingos. Ellos no tenían esas reuniones dominicales para congregarnos, porque en primer lugar la congregación no se habla de que puedas estar presente, porque puedes estar presente de cuerpo, pero durmiendo. Y de paso aprovecha y mira a tu hermano, si alguien se está durmiendo por ahí, y pásale la voz, ¿sí? Pero dice congregados porque están atentos, congregados porque están despiertos, unidos, ¿sí? No es que viene y se sientan y empiezan a tomar media mañana a recuperar el sueño porque se despertaron temprano, ¿cierto? Entonces ellos hablaban de congregarse porque hablaban de la unidad del cuerpo. Ellos hablaban de congregarse porque decían personas que confluyen en un mismo sentir y dicen, yo vine a edificarme, yo vine verdaderamente a recibir una porción de esta verdad para aplicarla en mi vida, en mi familia, en todos los escenarios donde Dios me envió a administrar, donde Dios me hizo rey, ¿sí? Por eso es que uno dice y uno entiende en este tiempo, iglesia, que no venimos a un culto a dormir, sino a confluir como cuerpo, que esas gracias maestras que hay en cada uno de nosotros, en la unidad orgánica como cuerpo, se exprese y se manifieste, para que cuando el hermano venga, el que está cansado, el que está abatido, el que está realmente deprimido, pueda ver
y recibir esa atmósfera restaurativa, que el que vino con una enfermedad se pueda gestar aún el poder de la sanidad, el milagro se puede evidenciar, porque hay un cuerpo que confluye, no que confluyen para dormir, sino que confluyen en la unidad orgánica, que confluyen en el sentir del Espíritu para desatar poder de Dios, para desatar ámbitos restaurativos, donde verdaderamente el hermano empiece a disfrutar el estar en la unidad con el cuerpo, donde el hermano diga: yo vengo en esta mañana porque lo necesito, porque sé que esta porción de la palabra afirmará mi hombre interior para poder verdaderamente avanzar hacia donde Dios quiere que llegue. Por eso es que tú necesitas, y tú y yo anhelamos estar en esta reunión, porque ese es un negocio que determinará nuestro futuro. Y algo que uno entiende como negociante es que en tu trabajo, o mejor dicho, cuando eres emprendedor y tienes tu negocio, tú sabes que tú no vas porque quieres, ¿cierto? Tú vas porque necesitas levantar, porque necesitas que la imagen corporativa sea pegable, no sé, tú vas porque necesitas mover tu negocio y ese negocio pegue y te dé rentabilidad. De igual manera es en el reino de Dios, ¿sí? Yo no voy porque quiera, sino porque enseño a mi cuerpo, porque vinimos intoxicados del mundo, ¿cierto? Vinimos intoxicados del pecado, aprendimos a hacer las cosas que nos dan la gana, aprendimos a que si queremos dormir más, dormimos más, ¿sí? Pero en el Señor aprendemos aún eso, en las disciplinas. Y aún cuando el Espíritu te lleva a orar, a veces te despierta en los horarios que tú no pensaste despertarte, ¿cierto? Y cuando te lleva el Espíritu a visitar a alguien, empieza a incomodar incluso hasta tu agenda personal. Y te empieza a decir, bueno, ve y visita a tal persona. De igual manera, iglesia, hablamos de vidas sí planificadas, pero hay cosas que el Señor empieza a ordenar en nosotros. Y es que cuando nos trae a congregarnos como cuerpo un día domingo, no es que nos lleva simplemente, ve y siéntate, sino confluye, entra en esa atmósfera de adoración. No llegues pasado el tiempo de alabanza y adoración, porque en ese tiempo tú puedes gestar con el cuerpo, en esa unidad orgánica, ambientes restaurativos, ambientes donde las personas que lleguen al cuerpo también se conecten y sean fortalecidos por el Señor. Por eso es que cuando yo escucho verdaderamente la palabra de Dios, cuando yo me expongo a la palabra, traerá, como se dice, esperanza a mi futuro en familia, a mi futuro en finanzas. El Señor se mueve de manera integral, pero el detalle está con quién estoy confluyendo, con quién verdaderamente me uno a confluir. Y a veces como pastores, como líderes, a veces lo más tedioso es poder congregar a la gente un domingo cuando es festivo, ¿cierto? Porque hay una mentalidad reinante en el corazón de las personas. Si es Día de la Madre, ¿será que cambiamos el Día de la Madre y hacemos el culto un sábado porque el domingo es Día de la Madre? ¿Cierto? Pero gracias a Dios nosotros no somos una iglesia complaciente y gracias a Dios tenemos un referente también, ¿cierto? Hemos entendido de que nosotros no nos acomodamos a esa mentalidad, sino que nosotros venimos para nutrirnos y edificarnos y levantar una generación más consciente, cada día más consciente de lo que somos en Cristo. Porque hay algo que uno tiene que entender, iglesia, que la persona que ha sido sellada por el Espíritu, no la tienes que arrear para que baje al culto. Simplemente dispone en su hombre interior estar hoy aquí. Porque la persona que ha sido sellada en el Espíritu es una persona que simplemente ha sido inspirada por el Señor para estar aquí. Eso no lo negocia con nadie. Y es más, llegan puntuales. Y llegan temprano, y no llegan un cuarto para las 11, sino que llegan temprano, ¿cierto? Porque son personas que han sido selladas por el Espíritu y ellos vienen de manera natural. Por eso es que cuando yo puedo despertar el valor de confluir, ya no confluir simplemente como estar reunidos hoy en esta mañana, sino en ese mismo sentir, en esa misma mentalidad de decir, hoy quiero ver tu oferta, Señor. Hoy quiero ver tu oferta y hoy quiero consumir de lo que tú tienes. Quiero comprar cada palabra que tú trazas para mi vida. Cuando yo puedo confluir en esa mentalidad, es que puedo avanzar como el cuerpo, puedo disfrutar de ámbitos restaurativos. De lo contrario, simplemente seríamos personas reunidas en un lugar, pero no hay confluencia, ¿sí? Por eso es necesario que podamos confluir como cuerpo, como familia que somos en la fe. Porque cuando una persona... Algo que uno puede entender,
que en el trayecto de la fe, en el trayecto de poder ir entendiendo a Cristo, va transicionando nuestra manera de pensar. Tal vez la persona a la cual tú ibas trayendo a que se conecte, cuando una vez recibe el impacto de la palabra y come de la oferta de Cristo, ya esa persona empieza a determinar con conciencia, a decir, no, hermana, no se preocupe, yo estoy ahí, y llega temprano, y llega la hora, y llega al lugar donde es. Porque es un proceso donde uno va madurando y va transicionando. Así que sigámosle llevando ese paso a paso en ese plan restaurativo también con nuestro hermano, porque es paso a paso, ¿sí? Por eso es que dile a la persona que está a tu lado, y no quisiera que se ofendan, pero muchas veces preferimos, ¿sí? Y preferimos estar con gente, por así decirlo. Puede ser que tú seas feo, pero eres espiritualmente bueno. No por físico, ¿sí? Porque a veces nosotros como seres humanos tenemos todavía, ¿sí? Tenemos todavía, como se dice, algo que el pastor decía en estos días de Nalma, donde decía, sin el espíritu tú eres feo, ¿cierto? Desgraciado. Porque no hay gracia de Dios, ¿cierto? Pero definitivamente uno dice, bueno, hermano, gracias a Dios, la gracia de Dios vino a tu vida, te encontró, irradias belleza, eres hermoso por dentro y por fuera. ¿Sí? ¿Por qué quise poner ese ejemplo? Porque muchas veces nosotros podemos preferir estar con gente que aparentemente se ve bonita, ¿sí? O aparentemente nos vende mucha labia. ¡Wow, Úrsula, qué hermosa te ves! O personas que aparentemente nos suben el ego, pero de espiritual no hay nada, ¿sí? A veces preferimos confluir. A veces uno como iglesia tiene que darse cuenta con quiénes verdaderamente estamos confluyendo. Si son con gente verdaderamente que avanza en el espíritu, que verdaderamente está embelleciendo su ser de adentro hacia afuera, o gente que simplemente vive de apariencias, aparentemente viene al culto, aparentemente está adorando con nosotros, aparentemente está sentado y está recibiendo la palabra. Pero en este tiempo, iglesia, para todo lo que Dios está trazando para Macedonia Internacional y para lo que se viene en este tiempo como iglesia, necesitamos verdaderamente discernir con quiénes estamos confluyendo, a quién dejamos que verdaderamente entren y hagan partícipe de nuestra vida, ¿sí? Porque necesitamos ser verdaderamente celosos para ver verdaderamente con qué gente estoy confluyendo, con gente que me dice cosas lindas, o necesito verdaderamente confluir con gente que realmente tiene una mayor densidad de la gracia de Dios en su vida. ¿Con qué gente estoy confluyendo y con qué gente yo prefiero confluir? Porque eso es el tema de preferencia, con quién yo deseo. ¿Con quién yo deseo confluir? ¿Con gente que me está alabando todo el día o con gente que a pesar de que ve mis imperfecciones, sin embargo sigue perfeccionándome, corrigiéndome? Porque si tienes un líder, un asesor que constantemente te amonesta una y otra vez, no es porque le caigas mal, sino porque quiere que tú expreses una gracia mayor de lo que Dios puso en tu vida. No es para que expreses aún lo deforme, sino lo que Dios ya restauró en tu vida. Por eso es que en este tiempo, iglesia, para todo lo que se viene de parte de Dios, vamos a necesitar confluir con gente que tiene una mayor densidad de la gracia de Dios para no ser tragados por este sistema, por este mundo. Una iglesia que verdaderamente tiene una mayor densidad para no ceder a las propuestas de este mundo. Porque algo que pasa, iglesia, en este tiempo es donde las filosofías humanas empiezan a reinar. Filosofías, argumentos humanos, donde a veces empieza a disgregar el cuerpo. Ella no te visitó, no te llamó. ¿Y si dice que te ama? ¿De verdad? ¿Ya ves? ¿Y así vas a esa iglesia? ¿Y así le sirves a Dios? Mira, ¿y quién de tu asesor te llamó por tu cumpleaños? ¿Cierto? No, y Noelia, que tiene conejo a la luna, ¿te mandó un regalo? Nada, ¿cierto? Argumentos que vienen en nuestra mente de manera humana y a veces por simplemente fragmentos en nuestro ser, en nuestra alma. ¿Por qué? Porque dejé de exponerme a ámbitos restaurativos, donde muchas veces esa mala confluencia, porque a veces tal vez no confluyes ni siquiera con otra persona, confluyes simplemente con tu mentalidad y que esa misma te empieza a autosabotear y muchas veces te empieza a limitar para todo lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Por eso es que dice, necesitamos confluir con gente que tiene una mayor densidad de gracia de Dios para no ser tragados por el mundo. Por eso es que hay muchas cosas que se resolverán en nuestras vidas
cuando se desate en la confluencia de esos ámbitos restaurativos. Hay muchas cosas que se restaurarán, hay muchas cosas que se levantarán y se edificarán, y yo sé que de aquí saldrán generaciones donde digan, estas atmósferas que se están viviendo en Macedonia Internacional, lo que se vive en las casas celulares, están ocurriendo algo trascendental, hermana. Lo que yo hice en esta célula, pude ver verdaderamente esta hermana ser libre de toda opresión en su mentalidad, pude ver verdaderamente reconciliación entre padres e hijos, pude ver verdaderamente el que estaba cansado y abatido cobrar ánimo y vigor en el espíritu. ¿Por qué? Porque empezamos a confluir en esa unidad, en ese confluir restaurativo, porque no solamente ocurre un domingo en el servicio, ocurre en las casas donde tú haces presencia, donde tú te presentas y manifiestas la vida de Dios, porque donde el espíritu verdaderamente se disfrute estar, tú verdaderamente vas a poder manifestar la vida de Dios. Si tú eres de los que disfruta y ha determinado poder confluir con el cuerpo, verdaderamente vas a poder desatar esos ámbitos restaurativos, porque hay una vida sincera que crece en esa densidad de gracia de Dios sobre su vida. Así que, iglesia, nuestra tarea es verdaderamente convertirnos en ese lugar donde en nuestro corazón quiere estar, ser una iglesia que verdaderamente anhela y que cada domingo tú digas, hoy tengo una cita innegociable, hoy tengo algo separado de parte de Dios y es edificarme con el cuerpo. Cuando estábamos en temporada de pandemia, yo sé que de manera emocional todos anhelábamos estar aquí, wow, estar acá, pero ahora el Señor dice, ahora dejemos las emociones y traigamos convicciones. ¿Por qué tú quieres estar con el cuerpo? Que a partir de ahora, iglesia, lo que era algo emocional se convierte en una convicción interna en nuestro hombre interior, donde realmente nuestro corazón quiere estar como iglesia, quiere estar unidas, juntas y bien revueltas, confluyendo en esas gracias restaurativas, en esas gracias maestras que cada uno porta como cuerpo. Porque si uno ve en tiempos anteriores, en tiempos atrás, la iglesia no se congregaba simplemente en un lugar porque no tenía un lugar donde congregarse. Las iglesias se reunían en las casas, las iglesias confluían y algo restaurativo de Dios se desataba en ese lugar. Yo estudiaba la palabra cuando el apóstol Pedro iba a ser liberado de la cárcel. Había un grupo confluyendo en una unidad restaurativa y empezaban a orar, y la cárcel, Pedro fue sacado de la cárcel porque dice que las cadenas salieron y en ese momento se gestó libertad para Pedro. De igual manera, iglesia, hubo tiempos donde la iglesia no era simplemente un lugar, la gente quería confluir y no tenían tal vez un auditorio donde congregarse, pero había ese deseo de confluencia. Tal vez no habían reuniones de estrato joven y adultos aparte, porque confluían tanto el adulto como el joven, como el niño, como el padre de familia y los hijos, confluían todos en un mismo sentir, todos confluían en esa unidad orgánica. Antiguamente hubo un tiempo donde había una iglesia también, donde confluía en esa unidad orgánica. Había una confluencia que no estaba determinada por la edad ni porque simplemente el ambiente era más bonito, sino que también hay una iglesia que realmente supo disfrutar de las gracias maestras y aún de las virtudes que hay en los niños, en los adultos. Ya no eran divididos o sectorizados, sino que hubo un tiempo donde todo estaba reunido. Y yo creo que recordando en el tiempo donde yo iba a la iglesia, creo que en ese entonces, cuando era niña, todos estaban en grupos, todos ahí se metían, se sentaban y adoraban y cantaban y alababan. Y yo recuerdo que en ese entonces conocí al apóstol Félix. Yo tendría 8 años, pero en ese momento mi deseo era ir a la iglesia, pero no entendía tal vez. Pero la palabra que sí pude entender en ese momento, solo recuerdo una frase que hasta el día de hoy lo tengo, y decía que el que predica no puede ser una persona que se expone 1 hora antes a la predicación, y hablo para el que expone la palabra en célula también, sino que es una persona que verdaderamente es celosa al preparar el mensaje de Dios e impartirlo con justicia para el pueblo. Eso lo tengo grabado porque tenía ahí 8 años, pero era un cuerpo donde confluían adultos, jóvenes, y todo el mundo estaba metido ahí, ¿sí? Nosotros tenemos el privilegio que cada generación tiene su edificación, pero se siguen edificando, ¿sí? Pero hay algo que el humanismo o aún las mentalidades han ido fragmentando eso, ¿sí? Donde muchas veces con el tiempo la iglesia fue perdiendo el poder de estar juntos y empezó simplemente a suplirlos con supuestas formas en escenas, ¿no? Con supuestas
entretenimiento, donde muchas veces en Estrato Joven hablábamos con los jóvenes y asesores y decíamos, nuestro enfoque no es entretener a jóvenes, nuestro enfoque es edificarlos. De igual manera, con el tiempo, la iglesia cayó, las congregaciones cayeron simplemente en armar bonitos shows, bonitos eventos juveniles, pero lo trascendental nunca llegó, que es la vida de Cristo impartida en ellos. Nosotros podemos hacer eventos wow, ¿cierto? Porque eso es lo que se miran en las fábricas y en las empresas, que tu empresa sea una empresa wow, que impacte wow, ¿cierto? Pero de igual manera, en el Evangelio no se trata de que esto sea un evento wow emocionalmente, sino que verdaderamente trascienda la vida de Dios, porque hay el deseo de estar juntos. Yo no vengo porque quiero ver una decoración bonita, yo vengo a la iglesia porque deseo compartir vida con Giancarlos, porque deseo compartir vida con Noelia, porque deseo verdaderamente volver al poder de estar juntos como iglesia y poder hacer esa unidad de ese matrimonio que el Señor habla como cuerpo. ¿Sí? Ser esa unidad orgánica donde no haya red 1, red 2, red 3 en nuestra mente, ni competencia, sino ser realmente un cuerpo que se unifica. Es como el matrimonio, ¿cierto? En el matrimonio el Señor nos enseña a ser uno, ¿cierto? En la palabra. Y se unirá él a su esposa y serán una sola carne. De igual manera, en el matrimonio, el poder del matrimonio no está ni en la casa, ni en el carro que pueda tener. ¿Sí? El poder del matrimonio no está ni siquiera en la cuenta bancaria que tengan los esposos. El poder del matrimonio está en el deseo de poder estar juntos. Ese es el verdadero poder del matrimonio. Pregúntale, o parejas que están en esta mañana, ¿usted quiere saber si tiene un matrimonio poderoso en su familia, en su vida, en su casa? Si usted quiere saber si usted tiene un matrimonio poderoso, entonces mírense y pregúntense, ¿les gusta pasar más tiempo juntos o lo mandas a trabajar más horas? ¿Les gusta pasar más tiempo juntos o prefieren que salga un rato más? Si tú quieres verdaderamente un matrimonio poderoso, pues se va a catalogar y se va a poder evaluar por ese tiempo juntos, esos tiempos de intimidad. De igual manera pasa en nuestra casa, las familias, porque no solamente este mensaje se aplica, ¿cierto? Se aplica aún para las familias, ese mismo principio se aplica en nuestras familias. ¿Quieres ver una familia realmente fortalecida, fuerte? Pues ¿cuánto tiempo verdaderamente deseamos pasar juntos? ¿O será que solamente tú tienes la intención, pero nadie de la familia quiere estar? ¿Sí? Entonces, para yo poder tener una familia, un matrimonio fuerte, radica en el tiempo que quiero pasar juntos, en el tiempo que quiero verdaderamente pasar en el matrimonio. De igual manera, esto se grafica en la iglesia, porque nosotros somos la esposa y el Señor es el esposo. Entonces, ¿qué pasaría si la esposa simplemente ya no quisiera ni siquiera estar en la casa? Yo creo que en un matrimonio uno se asusta. Wow, mi esposa ya no quiere venir a la casa. Yo creo que el esposo se alarma y dice, definitivamente o me pide el divorcio o ya no quiere saber nada de mí, ¿cierto? De igual manera pasa en la iglesia. ¿Qué pasa si nosotros como iglesia nos empezamos a ausentar como esposa que somos del Señor? ¿Qué pasa si yo me empiezo a ausentar una semana en la iglesia? ¿Y qué pasa si yo me empiezo a ausentar como líder en mi célula? ¿O qué pasa si yo me empiezo a ausentar en las operatividades que Dios quiere? ¿Y qué pasaría si yo me empiezo a ausentar en el servicio y ya no asisto a mi célula? ¿Qué pasaría? ¿Qué estaría pasando? ¿No? ¿Qué pasaría si la esposa dijera que ya no tiene que esforzarse para venir a casa? Porque en primer lugar ya no quiere simplemente confluir con esa casa. Ya no quiere, cayó el desánimo, la apatía, la desilusión, la desesperanza. Simplemente cayó embriagada por este sistema. Y hay algo que uno tiene que saber, iglesia, y es que a veces nuestras emociones pueden gestarnos ciertas incomodidades o ciertos pensamientos, pero ahí está la gracia maestra del cuerpo, ¿no? Del liderazgo, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de los profetas, de los apóstoles, esas gracias maestras que Dios puso para edificar y levantar. Pero hay algo que es impactante y es que no es
Una cosa es que la esposa no quiera, pero nosotros tenemos un esposo que quiere confluir con nosotros constantemente. Y sabemos que por la palabra, que es el Espíritu del Señor quien nos anhela celosamente. Es el Espíritu del Señor quien desea confluir contigo en este tiempo. Levantar tu hombre interior y ser un hombre y una mujer empoderada en tu ser para poder manifestar y gestar esos ambientes, esas atmósferas restaurativas. Porque hay algo que nosotros tenemos que sacar de nuestra mente, iglesia, y es que no es que Dios no quiera trabajar contigo, no es que Dios no te quiera utilizar, no es que Dios no te quiera verdaderamente sanar. Dios sí te quiere sanar, Dios quiere levantarte, Dios quiere verdaderamente edificarte. Sé que el proyector ahorita no está operativo, pero algo que te invito a que tú puedas anotarlo, y es en Isaías 53:3, donde nos confirma que es Dios quien quiere sanarnos. Por eso los profetas dijeron que por sus llagas hemos sido sanados, ¿cierto? 2, el Señor también quiere prosperarnos. Una vez en Teens decía un niño, entonces, ¿qué? Dios quiere que seamos pobres. Dios quiere que le demos todo y nos quedemos sin nada. Entonces, ¿qué? ¿Dios quiere que yo mendigue pan? ¿Por qué dice entonces al niño rico que entregue todo lo que tiene? Porque lo que estaba hablando el Señor, le explicaba al Teens en ese momento, no está hablando de que se quede pobre, sino que él aprenda a morir en su corazón el amor a todo lo material. Que él aprenda a morir en su corazón el amor a toda esperanza humana para poner su esperanza en el Señor. ¿Sí? De igual manera, iglesia, quiero afirmarte con esto, que es Dios quien verdaderamente quiere prosperarte. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero Él quiere prosperarte sin que tú seas esclavo de eso. Él quiere prosperarte para que tú reines, no para que te gobiernen a ti. ¿Sí? El Señor quiere sanarte. El Señor verdaderamente quiere que crezcas y avances. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? En sus cartas, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Quién es el más interesado en que tú crezcas, iglesia? Es el Señor. Por eso es que tú y yo necesitamos, iglesia, entender que Dios ya consumó, en primer lugar, tu crecimiento, tu prosperidad, tu salud. Esa ya está determinada y eso va a ocurrir cuando confluyas con el cuerpo, cuando confluyas en la unidad orgánica. Cuando tú confluyas en esta unidad como cuerpo, tú vas a ver verdaderamente el poder de Dios desatarse. Que todo lo que Él ya consumó en lo eterno, tu sanidad, tu prosperidad, verdaderamente vas a ver cómo confluye en la unidad del Espíritu y en la unidad del cuerpo. Y yo sé que la enseñanza iniciamos con un título, no sé si lo recuerdan, el título es ¿Sí existe la iglesia restaurativa? Y para eso vamos a ir a Apocalipsis 3:7, y es la iglesia de Filadelfia, una iglesia que verdaderamente expresó lo restaurativo de Dios. ¿Cuántos recuerdan las 7 iglesias? La iglesia de Éfeso, ¿cierto? Las iglesias que has perdido tu primer amor. O sea, sí, yo sé que tú me sirves con ímpetu, con pasión, pero tengo una cosa contigo, iglesia, y es que has perdido tu primer amor. Bueno, pero yo sé que muchos hemos leído más y nos hemos enfocado en esto, pero hoy quiero enfocarme en la iglesia de Filadelfia, que en primer lugar su palabra significa verdadera comunión. Es una iglesia restaurativa que sí existe y que es real. Y la palabra dice que viene del fileo, que traduce verdadera comunión. Para nosotros hoy sería verdadera confluencia, ¿cierto? Verdadera comunión vendría a ser confluencia. Por eso cuando vemos en Apocalipsis 7 al 8, podemos ver cuando el ángel se acerca al apóstol Juan y le empieza a graficar cuáles son las características de esa iglesia, cómo es verdaderamente, cómo es que se conduce esa iglesia de Filadelfia. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y una vez más dice, aunque tienes pocas fuerzas, ¿sí? Será Dios quien verdaderamente
Dios dice, y aunque tienes pocas fuerzas, no son, has guardado mis palabras. Amén. Dice, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y algo que uno puede ver en este texto, iglesia, es que en primer lugar, lo importante para Dios no es si tú tienes fuerza. Señor, hoy me levanté cansada, ya lidié con este discípulo una y otra vez, ¿cierto? Ya intenté, fui una milla más. Estoy intentando edificar a mi hijo, pero Señor, me siento agotado. Ya no sé cómo liderar mi casa. Ya no sé cómo liderar el matrimonio que me diste. Me siento cansado. El Señor decía, aunque tienes poca fuerza, lo que el Señor veía de la iglesia de Filadelfia es que guardó su palabra. Y lo que Dios espera de Macedonia Internacional no es que tú seas una iglesia, que estoy fuerte solamente. No, porque tal vez en un momento te canses, pero tú seas una persona que guarda la palabra de Dios. Puede que en un momento le hayas dicho el principio una y otra vez a tal persona, pero el guardar la palabra de Dios no significa, la escuché y la guardé en mi mente, sino que lo aplico, que constantemente está latente en mi ser y que constantemente voy y edifico la vida de esa persona. No asolapo el error, sino que verdaderamente corrijo lo que toca corregir. La iglesia de Filadelfia, aunque está cansada, aunque tienes poca fuerza, dice el Señor, tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque en primer lugar, lo que uno tiene que hacer es guardar la palabra para que cuando realmente lleguemos en el momento del proceso y de la prueba, tú sepas cómo responder, tú sepas cómo actuar. Y cuando uno lee el texto de Apocalipsis, realmente yo decía, Señor, hoy vamos a entender que Apocalipsis no es igual a fin del mundo. En primer lugar lo vamos a sacar de aquí. Apocalipsis no es igual a fin del mundo. Apocalipsis es igual a revelación de Cristo. Porque cuando tú empieces a leer a partir de ahora Apocalipsis, no es para que te des miedo, sino para que tú digas, ¿qué tanto de este misterio ya se me fue revelado? Porque ya Cristo fue revelado. El detalle está que cuando yo confluyo con el cuerpo, voy teniendo más claridad de quién es Cristo. Cuando yo confluyo con el cuerpo, verdaderamente puedo confluir en lo que Dios tiene. Por eso es que el Señor no se enfoca en las fuerzas, porque la fuerza no es algo que tú puedas guardar. Porque hoy tú puedes estar fortalecido y te levantas con ímpetu, con ánimos, pero ¿tú puedes guardar fuerzas para mañana? No. Puedes que mañana ya te levantes desalentado, o no sé, te dio gripe y tú dices, uy, no, ya no tengo ganas para hacerlo. Por eso es que su enfoque del Señor no eran en las fuerzas, sino en la palabra que esa iglesia atesoraba en su ser. La palabra que esa iglesia atesoraba en su hombre interior, para poder aplicar, para poder replicar, porque por eso es que esa iglesia se mantuvo firme, porque confluía con Dios. Se mantuvo firme porque guardaba la palabra y confluía con lo que Dios quería. Eso quiere decir, iglesia, que esas 7 iglesias no hablaban de una congregación como tal, sino de espíritus que gobernaban a esa iglesia. La pregunta, iglesia, es, Macedonia Internacional, en esta fecha, en este tiempo, en este ahora, ¿en qué nivel o en qué iglesia verdaderamente somos? Si el Señor trajo esta palabra es porque el Señor dice, yo cuento contigo porque tú eres una iglesia de Filadelfia, que ha guardado mi palabra, pese a la prueba que fue llegada a este mundo, que vino el COVID, ¿cierto? Vino el COVID, vino la pandemia, y tal vez muchos desistieron de su fe, pero tú permaneciste fiel. Tú guardaste la palabra que Dios trajo para tu vida en este tiempo y vives y sobreedificas sobre esta verdad a más generaciones, a más vidas que Dios te entregó. Por eso es que en este tiempo, iglesia, para nosotros, nuestra mayor fortaleza es poder guardar la palabra y no negar su nombre. Nuestra mayor fortaleza es poder predicar el evangelio, explicar, manifestarlo, aplicarlo en cada escenario donde estamos, iglesia. Que a pesar de que este mundo verdaderamente se mueva por lo corrupto, por lo necio, tú puedas expresar la justicia de Dios, la gracia de Dios en cada escenario donde tú te mueves. Porque tú estás en este mundo, iglesia, y recuerda lo que hace transición, pero no eres de este mundo. Somos una ciudad en medio de otra ciudad, dentro de otra ciudad, ¿cierto? Somos la ciudad de Dios, que tiene la ley de Dios, que maneja los principios de Dios. Por ende, yo no me puedo contaminar porque tengo que guardar la palabra que Dios me entregó. Por eso es que el Señor empezaba a hablar y le empieza a decir que la iglesia
sí existe una iglesia que verdaderamente sea restaurativa, sí existe una iglesia que verdaderamente confluya. Pudo haber visto las distintas iglesias, Éfeso y todas las iglesias que empezaban a describir. Y algo que me impacta es que el Señor decía en el capítulo 1, donde le decía a las iglesias de Éfeso, bueno, algo a favor tengo contigo, y es que tú aborreces a los nicolaitas. Y empezaba a indagar qué significaban los nicolaitas y qué quiere decir los nicolaitas. Y según lo que iba encontrando, eran personas que vendían el sacerdocio. Es como, yo decía, ¿tú quieres ser líder, Noelia? ¿Cuánto hay? ¿No? O sea, eso es lo que empezaba a encontrar y yo dije, wow, con razón el Señor aborrecía. Es que no se trata de simplemente subir o un puesto, se trata de verdaderamente ser una iglesia que verdaderamente avanza en sujeción, en confluencia del Espíritu, porque el que promueve no es el hombre, ¿sí? El que promueve es Dios, el que levanta, el que edifica y el que nos ha hecho preservar en medio de esta pandemia. No han sido las 20 vacunas que te has puesto, ha sido el Señor por su propósito en ti. Por su propósito en ti Dios te preservó para poder expresar su vida. Por su propósito en ti Dios realmente te hizo y te preservó. Algo que uno puede entender es que el Señor, en primer lugar, nos ha honrado preservándonos en medio de esta prueba, ¿sí? Y la prueba que nosotros ya hemos recibido, que es el tema del COVID, tú y yo hemos sido en primer lugar preservados por Dios, para que en este tiempo tú y yo podamos confluir con libertad, donde toda inmundicia humana, y yo sé que en esta semana hemos edificado también en células acerca de la palabra, acerca de poder confluir en esa gracia y no la misericordia, ¿cierto? Confluimos y ministramos la gracia de Dios y no la misericordia, para poder verdaderamente fluir y rescatar el valor de la confluencia. Yo necesito ser una iglesia que guarda la palabra, que vive la palabra y que la manifiesta. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que hizo honor a su nombre porque vivió en verdadera comunión. No es que simplemente decía hacer algo, sino que verdaderamente vivió en una verdadera comunión, en una verdadera confluencia. Por eso es que la forma que Dios quiere realmente confluir con su iglesia es confluyendo, siendo unos en Él, manifestando y expresando esa revelación que el Señor trajo a nuestras vidas, y es que Cristo pueda verdaderamente ser expresado, que Cristo verdaderamente pueda ser expresado a través de su iglesia. Algo que quisiera también compartir para ir ya finalizando, ¿sí? Es acerca de lo que Dios empieza a hacer con la iglesia de Filadelfia, y es que en este texto nosotros podemos ver en primer lugar lo que hace una persona que ha determinado confluir con Dios. ¿Cuántos recuerdan la vida de José? Sí, el personaje de la Biblia, no el hermano José, sino José, el hombre que muchas veces fue tentado por la esposa de Potifar, ¿sí? Fue tentado por la esposa de Potifar, pero José se movía también en esa confluencia de Filadelfia, en ese mismo sentir, porque él confluía con Dios. En ese momento él determinó simplemente salir de ese lugar. Y tal vez humanamente uno diga, pero ¿por qué se salió? Tenía la casa de Potifar, tenía todo, tenía bienes, comunidad, tiene comodidad. ¿Por qué salirse? Y muchas veces nosotros como iglesia nos podemos ver amedrentados o aprisionados. Nuestra humanidad se puede ver desafiada por escenarios de comodidad, tal vez por escenarios donde tu humanidad empieza a ser más enaltecida, donde tu orgullo, tu lugar, todo lo que hoy en día como iglesia y como cuerpo de Cristo podemos ver y que pasa cada día, ¿sí? Pero dice que José, en primer lugar, guardó la palabra de Dios con paciencia, y con todo y todo no vendió esa palabra. Y él salió de ese lugar, desafiado porque guardaba la palabra de Dios, porque él confluía con el Señor. Por eso es que hubo un rechazo en su espíritu. Y eso es algo impactante, iglesia, porque como iglesia del Señor, cuando yo guardo la palabra de Dios, ya no necesito que alguien me diga qué está bien o qué está mal.
sino que el Espíritu mismo determino en mi hombre interior, porque guardo esa palabra, y hay un rechazo con lo que no confluye con el Señor. Hay un rechazo para esas propuestas deshonestas. Hay un rechazo aún para todo aquello que atenta contra mi integridad como hijo de Dios. Porque cuando confluyo, como la iglesia de Filadelfia, verdaderamente puedo rechazar en el Espíritu, porque guardo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me preserva, porque la palabra de Dios viene a mi espíritu. Algo que uno recuerda es que constantemente el Espíritu va notificando cada palabra que tú vas guardando, cada palabra que tú recibes y atesoras en esta mañana de edificación. El Espíritu notificará en tu hombre interior para ponerla en acción en cada escenario, en cada proceso de prueba. Por eso es que necesitamos ser una iglesia que avanza en primer lugar en el rechazo del Espíritu a todo lo que es contrario a nuestra identidad, y que determina en este tiempo confluir verdaderamente con el cuerpo. Por eso es que yo tengo que aprender en primer lugar a desconectarme con ciertas influencias o ciertas confluencias que no me edifican, sino que simplemente me llevan hacia atrás. Iniciamos en la primera parte de la enseñanza es que podamos verdaderamente identificarnos con quienes estamos confluyendo, con quienes verdaderamente estamos confluyendo, porque el Señor ha dicho de Macedonia Internacional que Macedonia Internacional se levantará como esa iglesia de Filadelfia que fluye, que confluye en la unidad del Espíritu, que verdaderamente se gesta esos ámbitos restaurativos, que verdaderamente de Macedonia Internacional se levantará una generación que confluye en obediencia, que confluye en sujeción, que confluye en la unidad del cuerpo, que cuando los miembros de la iglesia lleguen enfermos, verdaderamente se manifestarán los milagros de Dios, ¿sí? Por eso es que necesitamos hacer lo que Dios habla en Apocalipsis, y es que Dios con el libro de Apocalipsis intentó animar al apóstol Juan. No desanimarlo, sino animarlo y decir: hey Juan, yo sé que tú has visto a la iglesia de Éfeso cómo se portaba y cómo actuaba, y yo sé que como ministros hemos visto el proceso de Dios en nosotros como iglesia, pero hoy déjame decirte, iglesia, que el Señor está avanzando contigo para que tú seas una iglesia que fluye también en el espíritu de Filadelfia, que fluye también en la confluencia, en la unidad, en ese poder restaurativo para levantar vidas, en ese poder restaurativo para expresar la vida de Dios aquí en la tierra. Por eso es que necesitamos en este tiempo, iglesia, levantarnos buscando la medida de Dios en nosotros, esa densidad del Espíritu en cada espacio donde nos reunamos, sea tu célula, sea los espacios del domingo. Tú y yo podamos confluir en esa unidad y la presencia y la densidad de la gracia de Dios se manifieste de manera restaurativa. Por eso es que necesitamos morir a nosotros mismos para que realmente lo verdadero de Dios se empiece a gestar. Algo que es característico de la iglesia de Filadelfia es que era una iglesia donde ocurrían muchos temblores, demasiados temblores, geográficamente hablando. Pero algo que la iglesia sabía, y es que el apóstol Juan, cuando él fue elevado, porque la palabra dice que Juan fue elevado en el Espíritu, cuando empezó a ver la iglesia de Filadelfia se movía, y cuando una tierra se mueve, tú tienes que estar en el aire como para no sentir que se mueve la tierra. Pues el apóstol Juan estuvo elevado, pues veía a la iglesia de Filadelfia moverse y sacudirse constantemente, pero él no se estremecía, a él no le pasaba nada, porque él se mantenía elevado en la vida del Espíritu, elevado porque el Espíritu lo elevó, porque el Espíritu lo llevó y lo empezó a mostrar. De igual manera, iglesia, tú y yo debemos ser una iglesia que empieza a vivir en esa elevación, pero del Espíritu, en esa vida del Espíritu, en esa comunión. ¿Por qué empecé realmente a estresarme o a cargarme en un servicio? Porque empecé a hacerlo desde mi humanidad, desde ese nivel, desde mi carnalidad. Pero cuando yo empiezo a elevarme en el Espíritu, verdaderamente puedo confluir, verdaderamente puedo gobernar, verdaderamente puedo traer a orden cada escenario que Dios nos entregó. Por eso es que el Señor dice que no buscaba desalentar al apóstol Juan, Él buscaba animarlo para poder realmente decir: Juan, hey, tranquilo, que todavía
hay una iglesia. Sí, eso es lo que yo estoy buscando de Macedonia Internacional, que esta generación se levante en la confluencia, que confluye en la vida de mi espíritu, que verdaderamente se levanta y se eleva en el espíritu para poder traer a manifestación esas confluencias, esas gracias maestras de Dios en nosotros como iglesia. Por eso es que nuestra tarea, iglesia, en este tiempo es poder levantarnos y poder animarnos unos a otros y decir que realmente Dios nos llamó a confluir. Dios nos llamó a confluir con vidas para poder levantar el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Así que dile a la persona que está a tu lado, Dios nos mandó a confluir. Aunque el escenario ahorita se vea así adverso en tu escenario donde tú te encuentras, confluye con el cuerpo para que recibas una palabra de vida y tú puedas gestar y realmente levantar. Cuando al rey David lo perseguía el rey Saúl, dice que el rey David se escondió en cuevas. Y cuando se escondió en cuevas, dice que esas personas eran personas deudoras. Y esas personas que eran deudoras empezaron a confluir con el rey David, porque el rey David confluía con Dios. Porque basta con que uno confluya con el Señor, puede llevar a confluir a los otros de manera restaurativa. Y dice que con esa generación, dice que el rey David veía, porque Dios veía un grupo de valientes capaces de derrotar ejércitos. Tal vez tu líder o asesor tú digas, bueno, esta es mi cueva, la red 4, la red 5, la red 1. ¿Cuántos valientes Dios te entregó en este tiempo para sacar adelante su propósito? Es tiempo de que como iglesia nos levantemos a edificar, nos levantemos a hacer esa confluencia que Dios quiere y quiere ver en nosotros para poder verdaderamente confluir y levantar y gestar esos ámbitos restaurativos en nuestras redes, empezando desde el asesor con su liderazgo, el liderazgo con su equipo ALA y viceversa con nuestros discípulos. Ser gestores de esos ambientes restaurativos, porque Dios nos entregó valientes. El detalle está en que podamos también ver como Dios los ve. Empezar a confluir en el Espíritu es poder ver más allá de lo natural, como dice la canción de Gema, más allá de lo que nuestra visión humana pueda ver. Puede que tú veas temblores, pero tú no vas a sentir esos temblores. Puede que tú estés pasando por procesos, pero esos procesos no te tocarán, sino que te fortalecerán, te llevarán a una medida y a una expresión mayor de la fe de Dios en nosotros. Por eso es que el Señor anima a Juan mostrándole una iglesia que sí existe y que sí confluye, como la de Filadelfia. Filadelfia significa el poder de una vida en comunión. Y quiero invitarte a iglesia donde tú estás, a que puedas ponerte sobre tus pies y que juntos podamos decir, Señor, yo sé que verdaderamente tú levantas una generación que confluye en la vida de tu espíritu, que verdaderamente levantas una generación que se levanta en la confluencia de tu espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, iglesia? Ser una iglesia que confluye con conciencia. No simplemente por argumentos humanos o por cuerpo presente, sino presente en espíritu, que confluye en la unidad del espíritu. Gloria a Dios. Mire que este mensaje tiene mucho que ver con lo que yo prediqué el domingo pasado. Mi hermana está utilizando como ejemplo la iglesia Filadelfia en Apocalipsis. ¿Cuántos aquí fuimos preservados del COVID? Solo aquí 3 personas. Uy, toda esa gente no le tocó el COVID. ¿Cuántos aquí fuimos preservados del COVID? Somos un remanente. ¿Usted no ha dado cuenta que en la Biblia Dios siempre preserva remanentes? Desde que vino el diluvio y todo arrasó, hubo un remanente ahí con Noé, ¿sí o no? Y en cada etapa el Señor viene preservando. Y cuando mi hermana habla de una iglesia restaurativa, eso es lo que somos. Usted está en esta mañana porque aquí hay un ambiente restaurativo. Usted viene a edificarse en la palabra y a nutrir su espíritu y a sujetar el alma. Porque como siempre hemos predicado, el alma le cuesta sujetarse al señorío de Cristo. Pero cuando edificamos el espíritu, nuestro espíritu y nuestra alma es sujetada, entonces yo puedo ser buen esposo, buen padre, puedo manejar mi
mi tienda, mi negocio, mi trabajo con orden y principio y gobierno de Dios? ¿Cierto? Somos la iglesia restaurativa. Lo que pasa es que usted y yo somos lo que Dios se nos ha revelado. Otra vez, usted es lo que Dios se le ha revelado a usted. Si Dios se le ha revelado a su vida así de pequeñito, esa es la pasión que usted tiene por Dios, ese es el ímpetu por servirle, ese es el ímpetu por confluir con sus hermanos y confluir en intimidad con Dios. Si es así de grande, así de más alto que este techo, pues mayor será su confluencia. El Espíritu Santo es el maestro y Él siempre se revela y se manifiesta a través de cada exponente de la palabra, porque la palabra trae principios. No es el pastor, no me mire mal a mí o si yo le gusto como predico o no. Es que el asunto no es Jennifer, no es el pastor, no es el asesor, no es el líder. Cuando yo ando mirando si me gusta como predica el pastor o el líder, perdóneme la expresión, pero usted es un inmaduro, que usted no ha podido crecer en el Señor. Y no es porque yo lo esté tratando mal. Yo también pasé esas etapas. Me gusta como predica la pastora Elvira, no como predica el pastor Gabriel. Yo hablo cuando tenía 6 meses en Cristo, ya tengo 24. Pero vamos creciendo en el Señor. Entonces, Dios es lo que se nos ha revelado a nosotros. O sea, yo vengo es para edificarme y el Espíritu está encargado de revelarse a nuestra vida, pero tengo que tomar la palabra con conciencia y con entendimiento. Amén. Mi hermana hablaba de que Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Era niño cuando Él dijo eso y lo fueron a buscar. Los negocios del Padre, como dijo mi hermana, no es otra cosa que el propósito de Dios. Jesús dijo: yo vine a ejecutar y a cumplir un propósito. ¿Cuántos aquí tenemos propósito en el Señor? Todos. Todo el que ha reconocido a Cristo tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito? El mismo para todos: dar a conocer el Hijo de Dios a otras personas, predicar el Evangelio. Ese es el propósito. Entonces, en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Estamos en el negocio. Pero me gustó que ella tocó que vendemos el propósito, vendemos el confluir. Y se lo voy a tomar en 2 puntos que ella lo tocó, asociándolo con lo que prediqué el domingo. La manera porque la gente no confluye con el Señor, bota la congregación, no va a la célula, no confluye con mi hermano, es por la crisis, los problemas y las circunstancias difíciles que se presentan en el diario vivir. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, confiad en mí, dijo Cristo, yo vencí el mundo. Entonces, la gente tiene una crisis, tiene un problema, ve un problema terrenal y de una vez se compara como está por dentro y dice: ya no puedo ir, no puedo confluir. Yo prediqué el domingo. ¿Cuántos aquí tienen entendimiento de la victoria de Cristo? Él triunfó en la cruz del Calvario y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Pablo dijo: yo soy victorioso porque creo la victoria de Cristo. Cárceles, naufragios, tumultos, apedreado, dijo Pablo, picado por serpientes, pero de todas me libró el Señor, porque tengo la victoria de Cristo. ¿Cierto? Entonces, usted nunca podrá cambiar la circunstancia difícil, pero sí puede cambiar la actitud victoriosa de fe para enfrentarla otra vez. Usted y yo siempre vamos a tener circunstancias, crisis, se pueden presentar el otro año, en un mes. A mí me tocó en el 2021 estar entubado. Yo no escogí estar entubado, yo no escogí ir a coma, yo no escogí eso. Usted nunca escogerá las circunstancias difíciles, no las va a escoger, ellas se presentan. Pero usted y yo sí vamos a escoger
la actitud victoriosa de fe determinante, cómo enfrentar esa situación. Aló. Porque cuando usted es entendido que tiene la victoria de Cristo y que por fe y certeza usted siempre va a tener aflicción, pero usted va a buscar en la manera de cómo actuar, actuar con fe para solucionar. Usted no va a botar la confluencia, usted no va a botar el propósito. ¿Cuántos comprendemos? Si ve que todo es entendimiento. Yo no voté y me fui para Colombia. Aquí estoy todavía con falta de equilibrio, pero estoy confluyendo con el cuerpo. Pero ese es el problema. Yo soy pastor consejero y la gente, me duele una muela, tengo que hacer esto. Yo, hermano, tenga una actitud frente a eso. 2, mi hermana tocó el tiempo, que la gente no tiene tiempo. Mire, la iglesia ha enseñado las demandas de tiempo. Si usted no tiene una agenda como profesor, como trabajador, como empresario, como maestro, como economista, yo no sé, usted lleva un despelote de vida que no tiene tiempo ni para su esposa, ni para sus hijos. Pero todos nos manejamos con una demanda de tiempo, con una vida planificada. Mi hermana tocó Eclesiastés. ¿Qué dijo Salomón? Hay tiempo para nacer, tiempo para morirse, tiempo para estar entubado y estar 1 mes y medio. A mí me tocó tener tiempo para estar 1 mes y medio allá en un hospital por el COVID. Por favor, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para enfermarse. Duré 8 meses recuperándome, tiempo para sanarse. Y nuestra prioridad es Cristo. Entonces, cuando la gente cambia el confluir porque no tiene tiempo, yo le digo, usted realmente no tiene entendimiento de lo que Cristo lo mandó a hacer a usted. ¿Por qué lo escogió? Mi hermana tocó un espacio en la prédica donde dice que mi tía viene justo. Ustedes utilizan la palabra justito. Colombiano, usted justito. Justo cuando iba a salir. Oiga, Jennifer, yo fui jovencito como tú. Yo estuve soltero como tú. Y mis hermanos, tengo 15 hermanos, hijos de un solo papá y una sola mamá. Y fui el primero en convertirme a Cristo con la profeta. Y llevamos luego a mi mamá. Pero ellos sabían que en la mañana íbamos al culto, así que nadie aparecía de los 15 con las esposas. La carota no la aparecían en la casa por la mañana, porque sabían que no estábamos, que estábamos en la iglesia de Jesucristo. Trabajé en un banco y estudié en la universidad 2 carreras y era líder. Todo con una agenda planificada. Esa gente que dice tengo trabajo. Perdóneme, Jennifer, con lo que voy a hacer con la predica, botan a Cristo tras sus espaldas. Tengo que terminar ahorita la contabilidad del señor economista. Eso es pura mentira. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Lo que pasa es que no hay entendimiento. Suba Elvis y Jennifer, suban antes de alzar la predica. Mire, aquí hay una Priscila y hay una Aquila. Bíblicamente, Pablo confluía con Aquila y con Priscila y Aquila, con Timoteo y Tito. ¿Y por qué confluimos? Porque mi hermana tiene la naturaleza divina cuando aceptó a Cristo. Mi hermano también y yo también. Usted no es mi hermano por término evangelicoide religioso. Él es mi hermano porque Dios colocó la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 dice que Dios nos hizo participantes de la naturaleza. Cuando Elvis reconoce a Cristo, Cristo coloca en el espíritu de él su ADN espiritual, su naturaleza divina, y lo mismo lo hizo con Jennifer. Los 3 confluimos para sacar el propósito de Dios adelante en Lima, en las provincias y donde Dios quiere que su nombre sea reconocido. Aló. Pero aquí hay gente con la cual nosotros no confluimos. Aquí hay gente que se aparece cada 2 meses, cada 3 meses. Perdóneme la expresión, a veces duele en la carne,
Pero cuando duele en la carne, usted diga, bueno, me voy a levantar en el espíritu. Y yo digo, esos hermanos concurren, pero no confluyen. Una cosa es concurrir y otra cosa es confluir. Confluir es asociarme primeramente espiritualmente con Dios, vertical, y luego, ahora sí, primero con Cristo, y ahora confluimos en los negocios del Padre. Nos conviene estar. La chiquita la conocí yo como de 10 años, 11, 12. Y yo le doy gracias a Dios, 12 años tenía Jennifer, yo ya llevo 14 aquí. Y hoy ella puede confluir como una ministra para predicar, una pastora del reino. Ahora no todos somos llamados a ser pastores, pero sí todos somos llamados a predicar el evangelio, a extender el reino y a confluir. Yo creo que el ADN espiritual y la naturaleza que Dios puso en usted, no la puso para que la tenga guardada y escondida. No, mi hermano, si está apagado, yo le invito a que con su asesor usted se levante, porque estamos para aprendernos en el espíritu. ¿Sí o no? ¿Qué dice Pablo? Creciendo, constantes y firmes en la obra de Dios. ¿Por qué tanta roca? Aquí hay gente que ni me contesta a mí al WhatsApp, me ven y se esconden. Viene el pastor y yo le digo, Silvia, ¿será que es que yo tengo cara de malo? Porque la gente lo ve a uno y los amo en Cristo, hermano. Yo digo que usted no ama al peruano, y yo nunca me canso de decirle, usted no ama a los peruanos. Yo sí amo a los peruanos, porque siendo colombiano dediqué mi vida a venirme al Perú para amarlo a usted y decirle, edifíquese, hermano. Ayer fue el matrimonio de un sobrino y toda la familia confluye. Va a venir, no, yo no puedo ir a Colombia. Que se reúnen a algo, yo no puedo ir, estoy aquí haciendo una obra. La gente no lo ve. La gente a veces dice, que ese pastor, pero no ve que uno se ha negado y ha muerto a confluir hasta con su casa biológica paterna para confluir con el cuerpo. Confluya, hermano. Necesitamos confluir, no solo para, aquí dicen chacota, no entiendo qué será esa chacota. No confluimos solo para chacota y comer pollo a la brasa. Eso es importante, pero más que comer pollo a la brasa, confluyamos los tres para hacer el propósito de Dios. A mí me gusta comer pollo con los que confluyen. Yo le digo al que no confluye conmigo, usted ni a cine me invite, porque no me interesa salir con uno que no confluye en los negocios del Padre Dios. Es así, hermano. ¿Cuántos queremos hacerlo? Y lo otro, sea puntual. Si usted es profesor de universidad, de colegio, estudiante de universidad, trabajador de una empresa, aquí mi hermano es economista, va hasta el cono norte. Yo creo que usted a esos trabajos o colegios, universidades o negocios o empresas llega puntual. Yo trabajé en un banco en Colombia, fui contador empírico ahí, hice desde archivero, mensajero, y me pusieron caja y bueno, ascendí ahí porque confluía interesado en aprender. Pero el que llegaba tarde le pasaban un memorando allá a la dirección con el gerente ahí todo molesto. Hermano, lo hacemos para Cristo. Yo allá con medio cuerpo paralizado en UCI alababa a mi señora así por YouTube. Doctora, ponga YouTube, ahí está Gema. Este no lo podía levantar en ese tiempo, solo el derecho era. Paralizado y con pañal desechable alabando a mi rey. Cruzado con Jesucristo es usted, hermano. Debe ser, pero cruzado. Él es de apellido Cruzado, pero cruzado con el Señor, porque tiene su ADN, su naturaleza. Jennifer dijo, hay gente que concurre pero no confluye, que viene a dormir. No hay gente que está despierta pero la mente está divagando.
por allá en otro lado. Yo estaba escuchándote, hija, todo lo que predicaste. Pero vamos a hacerlo, hermanos. Termino diciéndole, el tiempo no es el problema. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dijo el Cristo en la tierra. Y la otra cuestión, la crisis y los problemas siempre los vamos a tener en el diario vivir. Escuche la predicación pasada. Dios dice, nunca podrás cambiarla, pero lo que sí puede cambiar es la actitud de fe, como las va a enfrentar, agarrado de los principios y el gobierno de Dios. Pero nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si usted anda fuera del cuerpo, hay gente que dice, ay, yo ando con Diosito, yo tengo a Dios aunque hace un año no voy a la iglesia. Yo le digo, mentiroso, blasfemo. El Cristo habita es en su cuerpo y Él es la cabeza del cuerpo, y aquí está el cuerpo de Jesucristo. Aquí están los dones, las gracias. Él constituyó maestros, evangelistas, profetas y pastores. No de que yo ande ausente por allá, no, yo confluyo es con el cuerpo. Amén. Ahora sí oremos, hermano. Incline su rostro. Bendito y soberano Dios, gracias te damos en esta hora por la palabra que ha sido predicada, Señor. Yo tomo esta palabra, Padre, y la tomo a mi vida para ser corregido. Yo también, Señor, porque confluimos con nuestras esposas y las esposas confluyen con sus esposos. Confluimos en familia con nuestros hijos. Confluimos, Señor, en la productividad, en la finanza, en la economía como hogar. Dios mío, la confluencia es integral, no solo ministerial ni de iglesia. Hoy me levanto, Señor, tomando los principios de tu palabra para confluir, Dios, con mi cónyuge, con mis hijos, con mi familia. Que haya pasión y deseo en nuestra casa por estar juntos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, mi Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Aplauda al Rey.